Hoy se estrena Cigarreres, el documental dirigido por Alejandro Nafría y Pablo Quiroga, que narra la historia de las últimas cigarreras de Gijón, contada por sus protagonistas. Alejandro, ¿qué significan las cigarreras para la ciudad de Gijón? Pues sobre las cigarreras estas que van a salir hoy en el documental, pues son como las últimas de una larga estirpe. Hay que pensar que estuvieron 160 años en esta ciudad. Bueno, como no digo yo, dice Luis Arias, el historiador con el que se abre el documental, son parte de la ciudad, algo que ha crecido, un mito, yo creo que historia viva de esta ciudad y además no solo de Gijón como ciudad, sino de Cimadevilla como uno de los barrios más importantes de la villa. Y luego, por ejemplo, no es el caso de las que van a hablar en el documental, pero hay que entender que en los años 20, cuando Gijón tenía 25.000 habitantes, trabajaban 2.000 mujeres allí. O sea, una cosa que luego sí a nosotros nos llamó mucho la atención es que al empezar a hablar de este proyecto y al empezar a decir que lo íbamos a hacer, no había nadie que no tuviese una tía, una prima, una abuela, una amiga de una hermana que fuese cigarrera. Yo creo que las cigarreras son parte de Cimadevilla y son parte de Gijón. Y le dieron forma a la ciudad. Le dieron forma a la ciudad, sí, evidentemente. Pablo, ¿cuál crees o cuál dirías que es el mayor aprendizaje que habéis extraído de trabajar con las cigarreras? Bueno, el mayor aprendizaje en estos tipos de documentales es poder meternos un poquillín en el papel y en la piel de los propios cigarreres. Aprender un poco de la lucha obrera que hicieron desde dentro, ver esas reivindicaciones obreras de necesidades de nuevo mobiliario, aunque fuera eso, la manera de pedirlo, de solicitarlo a la empresa, les luches, la constancia. Y después el compañerismo también. Yo destacaría muchísimo eso, la importancia del compañerismo en un trabajo así grande, en una empresa grande que están trabajando todos, que siempre hay tiranteces entre unos y otros, pero al final van todos en común hacia un objetivo común que es el tener esos puestos de trabajo y el luchar por una mayor estabilidad en el propio trabajo. Bueno, Violeta, la Monroya, sí. Cuénteme, ¿qué ha supuesto para usted este documental, ese reencuentro con los muros de la tabacalera? Bueno, pues fíjate, una vida trabajando allí, entonces, oye, para nosotros, creo que para mí, para todos mis compañeros, sea un orgullo, porque lleva a recordar, para los nietos, yo no tengo nietos, pero bueno, por si los tuviera, para los nietos, para los hijos, esto es una cosa para recordar, me parece a mí. Que lleve una cosa muy bien. Muy bonita. Un homenaje más que merecido, ¿eh? Más que merecido, sí, eso es verdad. Y si usted volviera a nacer, ¿volvería a ser cigarrera? Sí, eso. Sin dudarlo. Sin dudarlo, y no por lo que hayamos ganado, porque fue lo que más me gustó. Yo fui sastra y trabajé en una huevería, pero fui cigarrera. Y eso, yo era muy jovencina, y bueno. Y eso se lleva ya para siempre. Para siempre. Y luego va con todo, vivo al lado de la fábrica. Bueno, pues entonces difícil. Y encima vivo al lado de la fábrica. Entonces difícil olvidarlo. Difícil olvidar. Gracias, Violeta. Asomamos a la ventana y lo primero que veo es la fábrica. O sea que no se olvida. No se me olvida.